de esta semana literaria que ha hecho Izquierda Unida de Añora. Este último acto cuenta con Miguel Calero, con Tadea y con Manuel Vaca. Yo solo quería deciros que posiblemente, sobre todo por sugerencias de alguna gente de la que ha venido a los actos, nos dice que por qué no perpetuamos esta semana literaria de cara a la feria. Se estudiará. Es posible que en los siguientes años se pueda seguir haciendo actos similares, si no exactamente igual, sí actos similares. Yo lo único que quiero es recordaros que para que esta sede esté un poquito más decente en las próximas ediciones, pues hay ciertas necesidades. Para ello hay una barra por si alguien quiere consumir el acto, consumir algo, hay una caja de resistencia ahí en lo alto de la chimenea, y allí en la cristal tenéis un número de cuenta por si alguien quiere hacer algún ingreso. Yo lo dejo. Y luego también deciros que el sábado, ya fuera de esta semana literaria, vamos a tener algo más distendido, que será pues un día de convivencia aquí en la sede, el sábado a mediodía. Si alguien quiere apuntarse, habrá una cuota de 5 euros, y no sé exactamente los cocineros qué es lo que nos van a preparar, pero por ahí va el tema, ¿sabes? Si alguien quiere apuntarse, porque se lo comente a Diego, se lo comente a Alfonso, y se vayan apuntando. Y el sábado echaremos aquí un ratito extendido, ¿vale? Yo os dejo con la mesa. Pues bienvenidas y bienvenidos a este último día de la jornada literaria organizada por Izquierda Unida de Añora, como ya ha dicho Patricio. Y yo voy a presentar a Miguel Calero, y Miguel Calero presentará a Manuel Vaca Dueñas. Yo de Miguel quiero decir que es una persona que lleva muchos años y con mucho interés y muy preocupado siempre porque se conozca la historia de la guerra civil y la posguerra en Los Pedroches. Desde Izquierda Unida de Pozoblanco, él se empeñó en que tenía que salir a la luz toda o gran parte de la documentación que tenían los hermanos López, y publicamos dos libros. Uno era Primera Época de Joaquín Pérez Sala, y el otro Joaquín Pérez Sala y la Batalla de Pozoblanco. Y bueno, como hemos venido a vender el libro de Manuel Vaca, pues yo les hablar y que hable Miguel Calero. Voy a hacer un inciso que se me va a pasar, y es que deciros que contamos con la presencia de Luis Naranjo, que fue director general de memoria de la Junta de Andalucía, y con Ana Sánchez. ¿Vale? Bueno, pues buenas tardes y un saludo a los que habéis tenido la amabilidad de acercaros a estas jornadas literarias, que yo no he podido estar porque a algunos nos toca trabajar todavía, aunque espero que pronto ya tengan más tiempo. Bueno, pues en este ratito que me he escapado del trabajo, que me tocará recuperar esta tarde, pues quería estar aquí acompañando a Manuel Vaca, porque hasta ahora, de todas las veces que he hecho las presentaciones en Pozoblanco, nunca he podido estar en la presentación de su libro, aunque hemos estado juntos en otras muchas ocasiones. Bueno, como ha dicho Tadea, pues en Pozoblanco tuvimos la suerte de tener a dos hermanos mellizos, que eran los hermanos López, Ángel y Fernando, que a pesar de que su profesión no eran la de historiadores, tuvieron la gran habilidad de, en los años 70-80, pues hacer una recopilación, digamos, oral de todos los testimonios de las personas que quedaban vivas de la comarca de Los Pedroches. Ellos recorrieron todos los archivos de la comarca, hablaron con gente de Añora, de Alcaracejo, de Villanueva del Duque, de Hinojosa, de Pozoblanco, de Vidralto, en fin. Y entonces eso lo conformaron en lo que es el archivo de los hermanos López, que aunque, bueno, pues después de muchos años, entre comillas, puede estar superado, pero la base oral
de la transmisión de los que vivieron esa época de la guerra civil y posguerra tiene un valor fundamental para los historiadores. Por eso lo estamos tratando de recuperar y digitalizar. Ya está hecha la parte más importante, que no está digitalizada, que se consideraba desde Carmen y desde Manuel, que era lo más importante, con la subvención de la Delegación de Memoria Democrática de la Diputación de Córdoba. Pues hicimos hace unos años un primer acercamiento, ¿no? Y bueno, pues yo siempre hago referencia, cuando se tocan temas de memoria o de guerra civil, a los hermanos López, porque considero que son la base para que luego futuros historiadores que se han ocupado en la comarca, como Manuel, pues yo creo que esa es la base inicial para que ellos luego pues hayan seguido profundizando y ampliando sus conocimientos y sus investigaciones sobre el tema. El libro que nosotros editamos en 2003, Joaquín Pérez Sala y la batalla de Pozo Blanco, lo hemos vuelto a editar ahora, recientemente, también con una subvención de la Delegación de Memoria Democrática de Diputación de Córdoba, porque consideramos que después de 20 años había que darlo a conocer a las nuevas generaciones que desconocen esa época o que no habían tenido la oportunidad de ver el libro. Y bueno, cuando hicimos la nueva edición, pues contamos con Manuel Vaca para que hiciera un segundo prólogo. Lo quisimos dejar exactamente igual a la primera edición, pero incorporando un prólogo de Manuel Vaca y también un apéndice con algunas rutas de lo que él había publicado sobre las rutas de la guerra civil en la comarca de Los Pedroches. Y quiero unir esto de los dos libros porque no es demasiado frecuente que historiadores con la edad de Carmen o con la edad de Manuel Vaca pues tengan un interés por el tema de la guerra civil. Entonces tenemos que considerarnos un poco privilegiados tener en la comarca a dos personas historiadoras como son Carmen y Manuel. Y bueno, pues Manuel tiene, digamos, es licenciado en Historia por la Universidad de Córdoba, profesor de Geografía e Historia en el Instituto, en el IE Los Pedroches de Pozo Blanco, miembro del Grupo de Investigación Universitario Historia Social y Política de Andalucía, dirigido por el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba, Francisco Acosta Ramírez, técnico de investigación en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba, en el proyecto Tribunal de Responsabilidades Políticas en Andalucía, con el catedrático de Historia Contemporánea Antonio Barragán Moriana, en el proyecto 2007, 2008 y 2009. Técnico en el equipo de sumación del Foro por la Memoria de Córdoba, participando en las siguientes sumaciones de Santa María de la Rosa en el 2004 y en Pedroche 2007 y Belmer 2009. Lo más importante de lo que ha publicado hasta ahora ha sido Hasta la última gota de sangre, el norte de Córdoba, frente de guerra de los Pedroches y el Guadiato, editado por 17 pueblos en 2020, que es el libro que os va a presentar a continuación y que está a la venta, así que podéis comprarlo. El otro libro que he hecho referencia anteriormente y que si nos da tiempo posteriormente a que termine Manuel de exponer, Joaquín Pérez Sala y la batalla de Pozo Blanco, como está financiado por la Diputación de Córdoba por el área de Memoria Democrática, lo tenéis ahí, lo podéis coger gratuitamente apuntando el nombre y firmando para que nosotros podamos acreditar que efectivamente ha sido gratis y no ha habido ningún tema de dinero de por medio porque está financiado por... también es autor, Manuel, de Rutas de la Guerra Civil en Los Pedroches, editado por la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches en 2019, Vestigio y Testimonio de la Guerra Civil en Córdoba, por la Diputación de Córdoba en 2020, Mujeres y Represión Franquista en el norte de Córdoba, que presentó en la acta del Congreso Internacional de Historia y Memoria de Almería 2007, Itinerario por la Chimorra y el Calatraveño, El territorio y las huellas del conflicto, en acto de la segunda jornada de Memoria Histórica, Cine e Imagen de la Guerra y Posguerra, Córdoba, Diputación 2009. Los últimos testigos, restos de la Guerra Civil en Córdoba, en Andalucía, en la Historia, número 30 de 2010. Y Trinchera de la batalla de Pozo Blanco, en Andalucía, en la Historia, número 60 de 2018.
digamos, esto es un poco lo que hay que decir a nivel de publicaciones y demás, pero a mí lo que me gustaría un poco es resaltar lo que he dicho anteriormente. Es decir, Manuel, desde mi punto de vista, es un enamorado de su profesión y de la historia, y no es normal, como decía anteriormente, que gente de su generación pues tenga esas inquietudes. No hubo un boom, digamos, del tema de escritos y libros sobre la guerra civil en los años 80 y por ahí. Hubo un bajón, y a partir digamos, de la entrada de este siglo, pues hay una nueva generación, digamos, de historiadores que está volviendo un poco a dar continuidad ya desde otros puntos de vista de la investigación histórica, porque digamos que los grandes temas ya están analizados, pero sí en parte concreta. Entonces, en el libro de Manuel lo que hace referencia fundamentalmente son a esas cuestiones que están un poco desarrolladas, que es fijar en la geografía de los Pedroches y del Guadiato esos sitios, identificándolos y poniéndolos en valor también para el turismo y el conocimiento de la historia, de dónde estuvieron los frentes, en qué líneas se desarrollaron los combates, y ubicando y localizando fundamentalmente. No me voy a extender mucho más porque él tiene bastante para hablar. Si al final, cuando él termine en su libro, nos da tiempo un poco a hablar, grosso modo, de lo que es la batalla de Pozo Blanco, del libro de los hermanos López, pues entramos en un pequeño debate y podemos un poco profundizar. Pero primero nos dejo en manos de Manuel, que hable de su libro, que es lo que hemos pedido. Muchas gracias. Bueno, pues nada, encantado de estar aquí. Muchas gracias a la gente de Añora por la invitación y la posibilidad de participar pues, en esta semana literaria. Y además me gustaría pues un poco situar también la presentación del libro en relación a todo lo que se ha venido hablando aquí durante esta semana, porque ya Miguel el domingo hablaba un poco de la fuerza del movimiento obrero, el asociacionismo aquí en la comarca, y luego Sebastián el otro día pues también hablaba, por ejemplo, del proceso de fascistización que se está dando actualmente, ¿no? De la fuerza lo mismo que hablaba Miguel, pero un poco trasladado al siglo XXI. Y claro, digo, pues es ideal porque esto de lo que yo iba a hablar hoy casa perfectamente con los dos momentos, ¿no? Evidentemente la fuerza de este movimiento y esta concienciación política de los años 30 o del principio del siglo XX que hablaba Miguel, pues claro, tiene su plasmación en la guerra civil y en un acontecimiento fundamental importante que es la batalla de Pozo Blanco. Esa trayectoria se plasma ahí, y luego la presencia, la fuerza de la gente de izquierda que tuvo en ese momento y fue trascendental, pues perdura hasta la actualidad. Lo explicaré a continuación. Bueno, decimos otro libro de la guerra civil, porque si nos ponemos a ver, por ejemplo, el tema de la batalla de Pozo Blanco, se me ocurren, hay 3 libros fundamentales, ¿no? Yo venía a sumarme también a hablar sobre ese tema, pero claro, ¿qué aspecto, qué novedad puede aportar sobre una cosa que ya se había escrito? Tenemos, por ejemplo, el libro de Martínez Bande, que era un historiador aeromilitar franquista, que tenía acceso a muchas de las fuentes que en ese momento solo podían acceder ellos. Entonces hacía un planteamiento de la batalla de Pozo Blanco pues puramente militar. Parte de operaciones, cifras, datos, hechos escritos. Posteriormente pues aparece el libro fundamental también de Paco Moreno, La guerra civil en Córdoba, donde desarrolla ampliamente el tema de la batalla de Pozo Blanco, aportando novedades como eran sobre todo testimonios de combatientes, de dirigentes que habían estado aquí en la época. A continuación aparece el libro de Laura López, aunque fundamentado y basado mucho en la documentación que, como ha dicho Miguel, su tío y su padre recogieron en los años 80, 90, principios de los 2000, que venía a aportar otra novedad. Era la historia de la guerra civil o de la batalla de Pozo Blanco en este caso, desde abajo, desde los propios vecinos, cómo habían vivido esos acontecimientos. Que de ahí uno de los puntos fuertes del libro, que es la gran cantidad de testimonios de primera mano que aporte que estos se encargaron de recoger. Entonces, claro, yo que me apasionaba el tema, me encantaba y estaba ahí buscando información, digo, ¿qué hago? Porque claro, otra vez lo mismo, hay 3 libros de la batalla de Pozo Blanco, ¿qué novedad se puede aportar? Y entonces, bueno, pues el objetivo fundamental en este caso del libro de Hasta la última gota de sangre era hacer una reconstrucción de la línea de frente. Yo, que me gusta mucho el campo, pues cuando paseaba por aquí empezaba a ver restos de trincheras, restos de piedra, agujeros, cosas
que verdaderamente, claro, no sabía que respondían y que conforme iba viendo, iba identificando, iba localizando, iba leyendo y claro, una línea de frente enorme sobre la que se ha hecho quizá menos referencia a los 3 libros que me refería antes, y esto pues es algo fundamental que tengo que conocer. Entonces el objetivo fundamental del libro y el contenido más importante es una reconstrucción de la línea de frente de la zona que hay en el norte de Córdoba. Para ello, para poder reconstruir la línea de frente y poder situar los principales acontecimientos que se dan, porque claro, aquí conocemos, ¿no? Y aquí en Añora, por ejemplo, hay un ejemplo muy significativo que es Cerro Castillo, y de hecho hay un fragmento muy importante de la línea de frente defensiva de Pozo Blanco, fundamentalmente, de los pueblos que están en primera línea, que pasa por el término municipal de Añora, pero aquí es conocido el tema de la Chimorra, Cuartanero, Cabeza de Sá, Peñarroya. Claro, toda esa línea de frente, a ver qué había pasado ahí, qué acontecimientos se daban, cómo se había vivido ahí, y también, fundamentalmente, poner un poco en valor y asumir como parte del patrimonio que hay que proteger, que hay que conservar, que hay que difundir, que hay que mostrar a toda la ciudadanía, sobre todo a las generaciones más jóvenes. Y, como ha dicho, soy profesor y evidentemente no puedo evitar ligarlo esto a las clases, a los alumnos que tengo. Conocer ese patrimonio como parte integrante del patrimonio que hay en los Pedroches y en el Guadiato, fundamentalmente en la zona norte de Córdoba. Entonces, ha sido un trabajo pues arduo intentar reconstruir todo eso, y bueno, y ahí se puede ver, y ahora me referiré a algunas cosas. Entonces, ¿cuáles son los aspectos fundamentales del libro? Evidentemente se tiene que hablar de la batalla de Pozo Blanco y del contexto histórico de la época. Aquí, como sabemos, la guerra civil tuvo muchísima presencia. No es lo mismo que en otras comarcas de Córdoba, en otros lugares de España, donde, bueno, sí, evidentemente cuando se da el golpe de Estado, se sufre la represión franquista en aquellas zonas que se mantiene leal y que progresivamente van ocupando los franquistas, sino que aquí el frente está presente, y está presente muy cerca de aquí. Todos los que estamos aquí, todas, conocemos un montón de historias que han contado vuestros familiares, la gente que vivía aquí, de primera mano, etc. Entonces la guerra tiene una presencia muy importante y va a determinar todos los aspectos de la vida cotidiana de todas aquellas personas que vivieron aquí. Y una cosa que es muy importante es evitar, o creo que es importante evitar caer en el anecdotario, es decir, la guerra no fue eso de bajamos y cambiamos el papel de fumar por el tabaco porque lo que tenían uno y otro se encontraban, si eso es una anécdota bien curiosa, pero evidentemente la guerra era un acontecimiento terrible, durísimo, que destrozó la vida de miles de personas y que todavía actualmente pues se sufren y se va teniendo repercusiones en la sociedad. Decía un combatiente de la Primera Guerra Mundial, que no recuerdo la cita exacta, pero que era: la guerra huele a sangre y a excremento, totalmente. Entonces, por no extenderme tampoco demasiado con el tema de la batalla de Pozo Blanco, no profundizar mucho, pues sabemos que cuando empieza la guerra, el 18 de julio, cuando se produce el golpe de Estado, en Córdoba, por ejemplo, triunfa completamente desde la misma tarde del 18 de julio, y que en el resto de la provincia de Córdoba la situación es diferente. Centrándonos un poquito en el norte, que son las comarcas que nos afectan fundamentalmente, en la zona de Peñarroya, en el entorno de Peñarroya, mantiene su lealtad a la República, y aquí en la zona de los Pedroches, tras unos titubeos iniciales de más o menos movimiento, digamos que para el 15 de agosto aproximadamente, 15-20 de agosto, han vuelto, se ha controlado la zona y también ha vuelto y ha mantenido su lealtad a la República. Sin embargo, desde Córdoba, claro, el enemigo, los republicanos, los obreros, la gente que se había mantenido con la República de la zona norte de Córdoba, claro, la sierra llega prácticamente hasta la ciudad. Entonces, claro, desde Córdoba pues había cierto nerviosismo, y las operaciones que se plantean buscan fundamentalmente alejar al enemigo del entorno de la capital. Para eso se hacen diferentes operaciones que no vienen al caso al mismo, hacia el Valle del Guadalquivir, en dirección a Sevilla, etcétera. Pero lo que quieren sobre todo es alejar al enemigo de la zona de la sierra y arrinconarlo y expulsarlo lo máximo posible de la cercanía de la capital. Por eso se hace el ataque a Cerro Muriano, o luego en octubre de 1936 pues se dirigen unas operaciones contra la comarca del Guadiato, se ocupa Peñarroya, Fontovejuna, etc. Sin embargo, la zona de los Pedroches queda ahí un poquito aislada, porque ya las acciones principales se dirigen a otros puntos. Por ejemplo, Queipo de Llano dirige su acción contra la zona de Málaga para ocupar Málaga y produce el exilio y la huida tremenda de la población civil y demás hacia la zona de Argelia. Una vez que ha pasado eso, estamos ahora mismo en febrero, a finales de febrero del 37, ahora ya sí pone los ojos en los Pedroches. Entonces, el objetivo fundamental del Queipo de Llano era ocupar la zona de los Pedroches para poder llegar a Almadén, hacerse con la
infraestructura industrial, minera, etcétera, de la zona, para poder seguir avanzando hacia el norte. Era una operación que se planteaba que se llevaría a cabo muy rápido, se planteaban